En este video veremos el funcionamiento práctico de algunas obligaciones propter rem. Por ejemplo, Pablo y Silvina son condóminos de esta casa. Si Pablo realiza gastos de conservación o reparación sobre la casa, por ejemplo, repara los techos, solo él está obligado a pagarle al constructor que realice la obra y responde con todo su patrimonio frente al constructor, según el artículo 1992 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que si un condominio contrae deudas en beneficio de la comunidad, él es el único obligado frente al acreedor. Pero Silvina también está obligada a reembolsarle aquello que Pablo haya pagado. Se trata de dos obligaciones: la nacida del contrato de construcción que celebró Pablo con el obrero y la obligación de reembolsar que la ley le impone a Silvina. Ambas obligaciones están sujetas al régimen general de los derechos personales y por lo tanto, tanto Pablo frente al constructor como Silvina frente a Pablo responden con todo su patrimonio. Ahora bien, si Silvina vende su cuota parte a Raúl sin haber contribuido al arreglo de los techos que pagó Pablo, Raúl entrará en el condominio de la cosa y como condómino debe la contribución que debió pagar Silvina y no lo hizo. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el alcance de la responsabilidad patrimonial de Raúl que no contrajo esa obligación, sino que le deriva de la ley? Para este supuesto, el Código Civil y Comercial de la Nación prevé una solución especial. La obligación de reembolsar de Silvina deambula a la cabeza de Raúl. Aplicando el artículo 1937, Raúl responde únicamente con el valor de la cosa. En esta misma hipótesis en que Silvina ha vendido la cosa a Raúl, ¿cuál es la situación de Silvina? En principio podríamos pensar que en virtud del artículo 1937, Silvina se encuentra desobligada porque se ha liberado, porque ya no es condómina. Esa era la situación tradicional en el Código Civil de Vélez según la mayor parte de la doctrina. Pero debemos advertir que Silvina tenía prohibido renunciar a su derecho según el artículo 1991. De modo tal que el hecho de haber vendido su cuota parte no la libera. La venta es equivalente a la renuncia onerosa y encuadra en la última parte del artículo 1937 que exceptúa la liberación del antecesor cuando existe una disposición legal en contrario o que prohíba esa disposición. Por ello, Silvina sigue obligada a la contribución tal como nació en su cabeza
frente a Pablo. Hemos analizado el régimen de la obligación de contribución como regla en el condominio. Sin embargo, hay ciertos condominios especiales en lo que el régimen de la obligación de contribución es distinto. Es lo que sucede en materia de cerramiento forzoso y medianería. Como puede advertirse de la lectura de estas normas que están en esta ficha, el obligado a la contribución tiene posibilidad de abandonar, según lo previsto por los artículos 2723 y 2727, salvo que utilice la pared medianera o que la reparación se haya hecho necesaria por un hecho suyo. Esa obligación de contribución es pro terreno o ambulatoria con derecho de abandono. Por último, vamos a analizar el supuesto de las expensas comunes en la propiedad horizontal. Para eso suponemos que Silvina es propietaria de un departamento y adeuda algunas expensas comunes que se devengaron durante los últimos meses. El consorcio es acreedor de Silvina por la suma que adeude por esos meses, y esa obligación está sujeta al régimen general de los derechos personales. Si en esa situación, o sea, debiendo Silvina 3 periodos de expensas comunes por la suma de 15.000 pesos, Silvina vende el departamento a Raúl. Raúl pasará a ser propietario del departamento o poseedor del departamento y deudor de las expensas comunes que debía Silvina, porque la obligación de Silvina deambulará a su cabeza, porque como dice el artículo 2048, cada propietario debe pagar las expensas ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas o partes comunes. Si Raúl tampoco pagara las expensas y se acumulan otros 2 meses por expensas nacidas en su cabeza, Raúl estará deudando ahora 25.000 pesos, 15.000 que debía Silvina y 10.000 que nacieron en su cabeza. Ninguno de los dos puede abandonar, en virtud de lo dispuesto por el artículo 2049, que dice que los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo, aún con respecto a las devengadas antes de su adquisición, de modo tal que ni Silvina ni Raúl tienen derecho de abandono. Pero Raúl, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1937, solo responde con el departamento por las expensas devengadas en cabeza de Silvina. En cambio, por las nacidas en su cabeza, responde con todo su patrimonio. De modo tal que podemos sentar la regla de que las expensas comunes que adeuda el transmitente deambulan a la cabeza del adquirente sin liberar a su antecesor. Transmitente y adquirente responden ilimitadamente, con todo su patrimonio, por las deudas por expensas comunes nacidas en sus respectivas cabezas. Pero el adquirente responde solo con el departamento por las deudas nacidas en cabeza de su vendedor o antecesor. Ninguno de los dos puede liberarse
por el abandono o transmisión del derecho real.